Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. El mío llegó cuando desperté en ese sótano maloliente, escuchando el sonido de una llave girando por fuera de la puerta, dándome cuenta de que mis dos pequeñas hijas y yo éramos prisioneras a miles de kilómetros de casa. El olor a humedad y el chirrido de las ratas corriendo entre las cajas me recordaban cada día que lo que había comenzado como una oportunidad de oro para escapar de la violencia doméstica se había convertido en una trampa mucho peor de la que huía. Pero antes de continuar con mi testimonio, permíteme presentarme. Mi nombre es Carmen Morales, aunque ese no es mi nombre real. Lo he cambiado para proteger mi identidad y la de mi familia. Soy madre, sobreviviente, y hoy quiero compartir contigo la experiencia más aterradora de mi vida para que nunca te suceda lo mismo. Si mi testimonio te impacta, te pido que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. También comenta de dónde nos estás viendo y si conoces a alguien que haya pasado por algo similar. Como te decía, desperté esa mañana sin saber que mi vida acababa de tomar el rumbo más peligroso posible. Para entender cómo terminé en esa situación, necesito llevarte al comienzo de mi historia. Crecí en una familia disfuncional en Ciudad de México, donde los gritos y la violencia eran el pan de cada día. Mi padre golpeaba a mi madre, mis padres se gritaban hasta altas horas, y mi hermana, 10 años mayor que yo, era mi único refugio en medio de ese caos constante. La violencia doméstica marcó mi infancia de tal manera que cuando cumplí 17 años, influenciada por las enseñanzas de una religión muy conservadora donde participaba, creí que casarme sería mi salvación. Una familia propia te dará la felicidad que no tuviste, me decían. El matrimonio borrará todas las heridas del pasado. Qué mentira tan cruel resultó ser esa promesa. Me casé llena de esperanzas, creyendo que finalmente había encontrado mi lugar seguro en el mundo. Los 2 primeros años fueron tolerables, incluso diría que buenos, pero en el tercero comenzaron las señales de alarma. Primero fueron los gritos, luego los insultos, después los empujones. Como una rana en agua que se calienta lentamente, no me di cuenta de cuándo exactamente comenzó el infierno. Solo supe que un día ya estaba completamente sumergida en él. Durante más de 10 años viví atrapada en esa relación. 10 años de golpes que me mandaban al hospital, de reconstrucciones labiales porque él me golpeaba hasta abrirme la cara, de explicar moretones en el trabajo, de ver cómo mi hija mayor, mi preciosa Sofía, presenciaba las mismas escenas de violencia que yo había vivido de niña. Esa imagen de ella viendo a su madre ser golpeada me partía el alma porque sabía exactamente lo que esos ojos infantiles estaban grabando en su memoria. Puse 7 denuncias. 7 veces fui a la comisaría con la cara hinchada, con moretones en los brazos, suplicando ayuda. 7 veces escuché variaciones de la misma frase cruel. Si sigues aquí después de tantos años, debe ser porque te gusta que te peguen. La justicia era lenta. La policía no tenía patrullas disponibles cuando las necesitaba, y mi mundo se hacía cada vez más pequeño. Mis amigos comenzaron a alejarse, cansados de ver siempre las mismas marcas en mi cuerpo, hartos de que no tomara la decisión que ellos consideraban obvia. Mi familia, que ya tenía sus propios problemas con mi madre narcisista y manipuladora, también se fue distanciando. Los únicos que permanecían cerca eran mis tíos maternos, hermanos de mi mamá, pero incluso ellos comenzaron a mostrar signos de fatiga emocional ante mi situación. Durante esos años terribles, logré terminar mis estudios secundarios a través de un programa de educación para adultos,
malabareando entre el trabajo, las responsabilidades del hogar, cuidar a mis 2 hijas, Sofía, que entonces tenía 8 años, y la pequeña Valentina de 3 años, y sobrevivir a la violencia diaria. Incluso llegué a estudiar derecho por un tiempo, aunque las escaladas de violencia me impedían concentrarme adecuadamente. Trabajé en diversas instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, siempre esforzándome por mantener una fachada de normalidad profesional mientras mi vida personal se desmoronaba. Fue en uno de esos trabajos, prestando servicios para la Embajada de Estados Unidos en México, donde mi destino tomaría un giro que jamás pude imaginar. La embajada estaba pasando por renovaciones en la sección consular. Necesitaban ampliar las instalaciones debido a la alta demanda de visas estadounidenses, y yo formaba parte del equipo que trabajaba directamente con los funcionarios consulares. Durante este proyecto conocí a varios empleados de la empresa de construcción encargada de las reformas. Entre ellos, había un hombre que parecía diferente al resto. Lo llamaré Roberto, era un ciudadano estadounidense nacido en Escocia. Un señor mayor, elegante, siempre bien vestido, con modales impecables y una sonrisa cálida que inspiraba confianza inmediatamente. Roberto era gerente de la empresa constructora y, como no conocía a nadie en Ciudad de México, comenzó a relacionarse conmigo y otros empleados mexicanos durante los almuerzos y eventos sociales. Al principio era solo cordialidad profesional. Roberto era educado, respetuoso, preguntaba por mi bienestar cuando notaba que algunos días llegaba especialmente cansada o distraída. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, fue ganándose mi confianza. No de manera invasiva o sospechosa, sino con la paciencia de alguien que realmente parecía importarle mi situación. Yo trabajaba mucho durante esos días. Entre mi trabajo en la embajada y los servicios de manicura y peluquería que hacía los fines de semana, habilidades que había aprendido de mi madre, intentaba mantener a flote una economía doméstica que se desangraba constantemente. Mi esposo tenía problemas serios con alcohol y drogas y frecuentemente gastaba dinero que no teníamos o contraía deudas que yo luego tenía que pagar para evitar que nos embargaran los muebles. Llegó el momento en que la situación se volvió completamente insostenible. Recuerdo el día exacto como si fuera ayer. Era un jueves por la mañana. No teníamos agua porque habían cortado el servicio por falta de pago y en la nevera solo quedaba un pedazo de pollo. Mi esposo salió de la casa diciendo que iba a resolver las cosas y a hacer la compra del mercado. No regresó hasta el martes de la siguiente semana. Durante esos 5 días, tuve que vender todo lo que pude para que mis hijas y yo pudiéramos comer. Vendí la bicicleta que le había regalado a Sofía por su cumpleaños, vendí nuestro sofá, vendí objetos personales en tiendas de segunda mano. Mientras mis pequeñas me preguntaban cuándo volvería papá y qué íbamos a cenar, yo calculaba mentalmente cuántos días más podríamos resistir con lo poco que había conseguido reunir. Fue en ese estado de desesperación total que Roberto me hizo una propuesta que sonaba como un regalo del cielo. Roberto había completado su trabajo en la embajada y debía regresar a Estados Unidos. Antes de irse, se acercó a mí con una expresión seria pero amable. «Carmen», me dijo, «he estado pensando en tu situación. Eres una excelente profesional, una mujer inteligente y trabajadora, y mereces mucho más de lo que la vida te está dando aquí. Voy a mantener tu nombre en mente para futuras oportunidades». No pensé mucho en esas palabras hasta que, 3 meses después, mi teléfono sonó con una llamada internacional. Era Roberto, con una propuesta que haría que mi corazón se llenara de esperanza, por primera vez en años. «Carmen, tengo una oportunidad laboral para ti.
me dijo con esa voz tranquila y confiable que recordaba perfectamente. Tenemos un nuevo proyecto con la embajada estadounidense y necesitamos a alguien que hable español perfectamente para hacer el puente entre nuestros trabajadores y los funcionarios de la embajada. ¿Te interesaría venir a vivir a Estados Unidos? Mi primera reacción fue de incredulidad mezclada con emoción. ¿Estados Unidos? ¿Una oportunidad laboral real? ¿La posibilidad de escapar finalmente de la violencia que estaba destruyendo mi vida y la de mis hijas? Roberto, eso suena maravilloso. Pero tengo 2 hijas pequeñas, le respondí. No puedo irme a ningún lado sin ellas. Por supuesto, respondió sin dudarlo. El paquete incluye traer a tu familia. Las niñas podrían estudiar en escuelas estadounidenses. Tendrían un futuro mucho mejor. Déjame explicarte cómo funcionaría todo. La propuesta era tan detallada que parecía completamente legítima. Roberto me explicó que, debido a la urgencia del proyecto, yo podría viajar inicialmente con visa de turista, que ya tenía vigente desde años anteriores, y que una vez en Estados Unidos, ellos tramitarían mi cambio de estatus migratorio para obtener una visa de trabajo. Esto, según él, era completamente normal y tomaría algunos meses. El salario ofrecido era de $20 por hora, con posibilidades de aumento según el volumen de trabajo. Para alguien que luchaba por pagar las cuentas básicas en México, esa cantidad representaba no solo estabilidad económica, sino la posibilidad de darles a mis hijas un futuro que jamás podrían tener en nuestra situación actual. Antes de tomar cualquier decisión, me dijo Roberto, ¿te gustaría venir a conocer el lugar donde trabajarías? Podríamos pagar tu viaje para que veas las instalaciones, las escuelas donde estudiarían las niñas, el complejo de apartamentos donde vivirían. Así podrías tomar una decisión informada. Esa propuesta de conocer todo previamente me tranquilizó enormemente. Un estafador no invertiría dinero en mostrarme las instalaciones reales, ¿verdad? Consulté con mi tía María, mi confidente más cercana y la única persona de la familia que realmente entendía la gravedad de mi situación doméstica. Mija, me dijo después de escuchar toda la propuesta, esto podría ser la oportunidad que has estado esperando. Si necesitas hacer este cambio para salvarte y salvar a las niñas, tienes todo mi apoyo. Decidí hacer el viaje de reconocimiento. Roberto cumplió su palabra. Me recibió personalmente en el aeropuerto de Miami. Me llevó a ver las instalaciones donde trabajaría. Un galpón en construcción que, según me explicó, sería convertido en oficinas modernas. Me mostró escuelas excelentes con programas para niños de habla hispana y me llevó a conocer el complejo de apartamentos donde viviríamos. Cuando vi esos apartamentos, sentí que estaba viendo un pedazo del paraíso. Eran amplios, modernos, completamente amueblados, con piscina, sauna, áreas recreativas para niños. Era todo lo opuesto a la realidad de violencia y escasez que vivíamos en México. Por un momento pude imaginar a Sofía y Valentina corriendo felices por esos pasillos limpios y seguros, estudiando en esas escuelas tan bien equipadas, creciendo en un ambiente donde no tendrían que presenciar golpes ni gritos. ¿Qué te parece?, me preguntó Roberto mientras observaba mi expresión de asombro. ¿Es perfecto?, respondí, y realmente lo creía. Regresé a México con la cabeza llena de planes y el corazón lleno de esperanza. Le conté todo a mis hijas, les mostré fotos de las escuelas y del apartamento. Sofía, que ya tenía 9 años y entendía perfectamente la situación de violencia en casa, me abrazó llorando. «Mami, ¿de verdad vamos a poder irnos?», me preguntó. «¿De verdad papá no va a poder pegarte más?». Esa pregunta me partió el corazón y me llenó de determinación al mismo tiempo. Sí, íbamos a irnos, íbamos a empezar una nueva vida donde mis hijas pudieran ser niñas normales,
donde yo pudiera trabajar sin tener que esconder moretones, donde pudiéramos comer todos los días sin preocuparnos por el dinero. Convencer a mi esposo de que nos dejara ir no fue tan difícil como pensé. Él ya sabía que yo quería dejarlo y la idea de quedarse con la casa y los pocos bienes que teníamos le resultaba atractiva. Le ofrecí darle poderes legales sobre todo lo que quedara atrás a cambio de que firmara los permisos para que las niñas pudieran viajar conmigo. Llévatelas, me dijo con indiferencia. Total, aquí solo gastan dinero. Esa actitud hacia sus propias hijas me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Los preparativos fueron intensos, pero emocionantes. Roberto había enviado 4,000 pesos para cubrir todos los gastos de documentación y preparativos. Saqué pasaportes para las niñas, renové mi visa, contraté una abogada para tramitar todos los permisos legales necesarios. Todo se hacía de manera completamente oficial y transparente. Durante este proceso me reencontré con una amiga de la infancia, Isabel, que también estaba pasando por problemas en su relación. Cuando le conté sobre la oportunidad de trabajo en Estados Unidos, sus ojos se iluminaron. ¿Crees que podrían necesitar a alguien más?, me preguntó. Yo ya viví en California antes, sé inglés y tengo un hijo pequeño. Me encantaría poder darle una oportunidad así. Hablé con Roberto sobre Isabel y él inmediatamente se mostró interesado. Una persona más con experiencia en Estados Unidos sería perfecta para el equipo, me dijo. Si tú la recomiendas, estamos dispuestos a incluirla en el proyecto. Sin saberlo, estaba siendo utilizada como señuelo para atraer a más víctimas. La despedida de México fue agridulce. Mi familia me deseó suerte, aunque algunos parientes expresaron dudas sobre la decisión de irme tan lejos con niños tan pequeños. Pero yo estaba convencida de que estábamos haciendo lo correcto. Después de más de 10 años de violencia, finalmente habíamos encontrado nuestra salida. El vuelo a Miami fue largo pero lleno de expectativas. Sofía, con sus 9 años, y Valentina, de 4 años, estaban emocionadas. Isabel y su hijo también se mostraban optimistas. Todos imaginábamos la vida maravillosa que nos esperaba al otro lado del océano. Roberto nos recibió personalmente en el aeropuerto, tal como había prometido. Tenía un carro rentado a nombre de la empresa y nos llevó directamente al complejo de apartamentos que había visto durante mi visita de reconocimiento. Todo parecía exactamente como me lo habían presentado. El apartamento era tal como lo recordaba. 2 dormitorios, completamente amueblado, limpio, cómodo. Roberto nos entregó el contrato de alquiler, que estaba a nombre de la empresa, y nos explicó que tendríamos el fin de semana para instalarnos antes de comenzar a trabajar. Era viernes por la tarde cuando llegamos. Durante ese primer fin de semana nos sentíamos como turistas en el paraíso. Las niñas nadaron en la piscina, exploramos los alrededores, fuimos de compras para conseguir algunas cosas que necesitábamos. Todo era perfecto, demasiado perfecto. El lunes, Roberto vino a buscarnos para hacer los trámites de inscripción de los niños en la escuela. Visitamos las instalaciones, llenamos todos los formularios, conseguimos las tarjetas para el almuerzo escolar. Sofía y Valentina estaban emocionadas con sus nuevas mochilas y útiles escolares. ¿Cuándo comenzamos a trabajar?, le pregunté a Roberto ese día. Muy pronto, me respondió con esa sonrisa tranquilizadora que ya conocía. Las oficinas aún no están completamente listas, pero en cuanto esté todo preparado, te aviso. Pasó una semana, después 2, después un mes entero. Seguíamos viviendo de nuestros ahorros mientras esperábamos que comenzara el trabajo prometido. Cuando expresé mi preocupación, Roberto siempre tenía una explicación razonable. Permisos municipales que se demoraban, cambios en el proyecto, ajustes con la embajada.
Pero al final del primer mes, algo cambió drásticamente. Era un martes por la tarde cuando regresamos de la escuela con las niñas. Al abrir la puerta del apartamento, encontré algo que me heló la sangre. Había maletas desparramadas por la sala y la cocina, y cuando me dirigí hacia el segundo dormitorio, Roberto estaba ahí, desempacando sus cosas como si fuera su casa. ¿Qué está pasando?, le pregunté, sintiendo que algo muy malo estaba comenzando. Ah, Carmen, me dijo con una tranquilidad que ahora me resultaba siniestra. A partir de ahora voy a vivir aquí. Ustedes están bajo mi responsabilidad y las reglas las pongo yo. No, eso no fue lo que acordamos, respondí inmediatamente. No soy una persona que se queda callada cuando algo está mal, y eso estaba definitivamente mal. Este apartamento es para nosotras y nuestros hijos. Usted no puede vivir aquí. Tuvimos una discusión terrible. Roberto insistía en que era solo temporal mientras resolvía algunas cuestiones del trabajo, pero sus explicaciones ya no tenían sentido. Se contradecía constantemente. Isabel, que tenía una personalidad más temerosa que la mía, ya estaba visiblemente asustada y no se atrevía a contradecirlo. Durante las siguientes semanas, la situación fue empeorando gradualmente. Roberto estableció reglas de la casa cada vez más estrictas. Necesitábamos pedir permiso para salir, no podíamos hacer llamadas sin supervisión, y poco a poco fue tomando control de nuestros documentos para tramitar los permisos de trabajo. Al completarse 2 meses de esta situación, yo había llegado al límite de mi paciencia. Esto tiene que terminar, le dije a Roberto una mañana. Necesitamos trabajar, tengo 2 hijas que mantener, y no podemos seguir viviendo de nuestros ahorros para siempre. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda externa. Recordé a otro hombre que había conocido durante mi trabajo en la embajada, alguien que también había trabajado en diferentes contratos con funcionarios estadounidenses. Lo llamaré Carlos. Cuando le expliqué nuestra situación, inmediatamente se ofreció a ayudarnos. «Ven para acá», me dijo Carlos. «Aquí sí tenemos trabajo inmediato y podemos resolver tu situación de una vez». Le expliqué la situación a Roberto, diciéndole que habíamos decidido mudarnos a Chicago, donde teníamos una oportunidad laboral concreta. Su comportamiento cambió completamente. Se puso agresivo, autoritario, pero finalmente accedió a dejarnos ir. Llamé a mi padre en México, explicándole que necesitaba dinero urgentemente porque las cosas no estaban saliendo como esperábamos. Él me envió $2,000, con los cuales compré pasajes de autobús para Chicago. Durante el viaje en autobús, que duró casi 2 días, mantuve contacto telefónico constante con Carlos, quien me tranquilizaba diciéndome que todo estaría bien una vez que llegáramos. Pero cuando llegamos a la terminal de autobuses en Chicago, comenzó el segundo acto de esta pesadilla. Carlos nos recibió con una sonrisa, pero inmediatamente nos informó que había un pequeño inconveniente. Mi madre, que iba a recibirlas en su casa, tuvo un problema de último momento, nos dijo. Pero no se preocupen, conseguí un lugar donde pueden quedarse mientras arreglamos todo. Nos llevó a lo que él describió como un hotel económico, pero que en realidad era un refugio, un shelter. Debería haber sido gratuito, pero Carlos había arreglado con la recepcionista para que nos cobraran $300 por pocos días de estadía. Mi primera bandera roja debería haber sido esa. ¿Por qué estábamos pagando por un refugio gratuito? Pero mi cabeza estaba tan llena de estrés y preocupación que no procesé adecuadamente esa señal de alarma. Pasaron días sin noticias concretas sobre el trabajo prometido. Carlos siempre tenía excusas. Cambió la fecha del evento, están revisando las aplicaciones, necesitan completar algunos trámites. Para demostrar que él era diferente a Roberto, nos presentó a su padre, un hombre mayor que parecía bondadoso y confiable. «Miren», nos dijo Carlos,
Para probarles que no soy como esa otra persona que las engañó, quiero que conozcan a mi padre. Él puede ofrecerles trabajo temporal mientras esperamos que se resuelva lo del contrato principal. Pueden cuidar a mis sobrinos y ayudar con la casa. Es trabajo honesto y les permitirá tener ingresos inmediatos. Sin más opciones y con nuestros recursos económicos agotándose rápidamente, aceptamos la propuesta. El padre de Carlos, lo llamaré don Aurelio, parecía ser la salvación que necesitábamos. Era amable, hablaba con nosotras de manera respetuosa y nos aseguró que en su casa estaríamos seguras mientras ordenábamos nuestras vidas. La primera semana en casa de don Aurelio fue relativamente normal. Cuidábamos a sus 4 nietos, sobrinos de Carlos, que vivían con él. Hacíamos algunas tareas domésticas ligeras y él nos trataba con cortesía. Las niñas parecían estar adaptándose bien, y yo comencé a sentir que finalmente habíamos encontrado una situación estable. Pero don Aurelio pidió nuestros pasaportes para hacer los trámites de un contrato formal de trabajo. Después de todo lo que habíamos pasado, entregar nuestros documentos me ponía nerviosa. Pero él explicó que era necesario para que todo fuera legal y oficial. Fue durante la tercera semana cuando el verdadero infierno comenzó. Una mañana, don Aurelio nos llamó a Isabel y a mí para una conversación importante. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hombre gentil y paternal que habíamos conocido. Su mirada era fría, calculadora, y había algo en su postura que me erizó la piel inmediatamente. Las cosas van a cambiar a partir de ahora, nos dijo con una voz que jamás había escuchado antes. Ustedes van a vivir en el sótano, van a seguir mis reglas al pie de la letra, y no van a hacer preguntas. Soy miembro de una organización muy poderosa. Tengo gente vigilando esta casa las 24 horas, y si intentan algo estúpido, las consecuencias serán muy graves para ustedes y para sus hijos. Para demostrar que no estaba mintiendo, nos llevó a la ventana y nos señaló las casas vecinas. ¿Ven esa casa de enfrente? Es de mi primo. La de al lado es de otro conocido mío. La del otro lado también son gente que trabaja conmigo, están siempre observando, siempre reportándome todo lo que pasa. No hay lugar donde puedan esconderse. No hay manera de que puedan escapar sin que yo me entere. Nos hizo bajar al sótano, un espacio húmedo y maloliente con una sola bombilla colgante, cajas apiladas por todas partes y una sola cama pequeña para todas nosotras. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, orina de ratas y algo más que no pude identificar. Esta es su nueva casa, nos dijo mientras nos encerraba con llave. Subirán solo cuando yo lo autorice para hacer las tareas de la casa o para comer. El resto del tiempo se quedan aquí abajo. Los primeros días fueron de shock total. No podíamos creer lo que estaba pasando. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Cómo habíamos sido tan ingenuas como para confiar una vez más? La rutina que nos impuso era degradante y agotadora. Nos despertaba muy temprano para que hiciéramos todas las tareas domésticas: cocinar, limpiar, lavar ropa, cuidar a los niños. Después nos encerraba de nuevo en el sótano hasta que necesitara algo más. Pero lo peor no eran las condiciones físicas, sino el terror psicológico constante. Don Aurelio nos decía regularmente que éramos mercancía valiosa y que tenía clientes interesados en nosotras. Varios hombres vinieron a la casa a evaluar la mercadería como si fuéramos animales en venta. Nunca llegaron a comprarnos, pero la amenaza constante nos mantenía paralizadas de miedo. Una de las cosas más perturbadoras que descubrimos fue que don Aurelio había obtenido la custodia de sus nietos mediante una estrategia muy elaborada. Había acusado falsamente a su propia hermana de maltrato infantil, había llamado a los servicios de protección al menor con denuncias fabricadas
y había utilizado el sistema para separar a esos niños de su madre. La nieta mayor, de 13 años, nos confió entre susurros que don Aurelio abusaba sexualmente de ella desde hacía años. Los otros niños también mostraban signos claros de abuso y terror. Era una casa donde todos éramos víctimas de diferentes maneras. Don Aurelio había perfeccionado un sistema para obtener dinero del gobierno por cada niño bajo su custodia. Recibía beneficios sociales usando los números de seguro social de los menores, y esa era una de sus fuentes principales de ingresos, además del tráfico de drogas y el tráfico de personas. Las condiciones en el sótano eran cada vez más insalubres. No había baño abajo, así que teníamos que usar latas de pintura y baldes para hacer nuestras necesidades. El olor era insoportable, había ratas corriendo por todas partes y la humedad era tan intensa que la ropa nunca se secaba completamente. Mis hijas, pobres angelitas, trataban de mantener la esperanza. Sofía, con sus 9 años, entendía perfectamente la gravedad de la situación, pero trataba de mantener animada a su hermanita Valentina de 4 años. Por las noches, las tres nos acurrucábamos en esa cama pequeña, con Isabel y su hijo al otro lado, tratando de proteger a los niños de todo lo que pudiera pasar durante la noche. Don Aurelio tenía obsesión particular con Isabel. Era una mujer muy hermosa, y él constantemente la llamaba para conversar a altas horas de la noche. Esas conversaciones eran en realidad sesiones de abuso sexual que dejaban a mi amiga ensangrentada y traumatizada. Una noche, después de una de esas sesiones particularmente violentas, Isabel bajó al sótano completamente destrozada física y emocionalmente. Fue en ese momento cuando decidimos que teníamos que intentar escapar, sin importar las consecuencias. El control que don Aurelio ejercía sobre nosotras era total. Había roto nuestros teléfonos celulares y las pocas veces que nos permitía hablar con nuestras familias en México, lo hacía con una pistola apuntándonos por detrás de la cámara, fuera del alcance visual de nuestros familiares. Si hacen cualquier gesto extraño, si dicen cualquier cosa que me parezca sospechosa, nos amenazaba. Tanto ustedes como sus familias en México van a pagar las consecuencias. Durante esas videollamadas forzadas, teníamos que fingir que todo estaba bien. Sonreír, decir que el trabajo era bueno, que las niñas estaban contentas en la escuela. Don Aurelio incluso aparecía en las llamadas, presentándose como nuestro jefe bondadoso que nos estaba ayudando a adaptarnos a la vida en Estados Unidos. Mi madre, que ya tenía sus propios problemas de salud mental, no detectaba nada raro. Pero mi tía María, que me conocía muy bien, después me contó que había notado algo extraño en mis ojos durante esas llamadas. «Te veías como ida, mija», me dijo después, como si no fueras tú la que estaba hablando. Para demostrar su poder y mantenernos aterrorizadas, don Aurelio organizó una salida al supermercado que jamás olvidaré. Nos subió a su camioneta con su hijo Carlos, manejó hasta un puente, se detuvo en la mitad y hizo una llamada telefónica delante de nosotras. «Sí, mátalo», le dijo a alguien al otro lado de la línea. «Ya sabes lo que tienes que hacer. No quiero volver a tener problemas con ese tipo». Después de colgar, arrojó el teléfono al río y se volteó hacia nosotras con una sonrisa fría. «¿Ven? Esto es lo que pasa cuando alguien no me obedece. ¿Alguna de ustedes quiere probar mi paciencia?» No sé si esa llamada era real o si era puro teatro para asustarnos, pero el mensaje era claro. Él tenía poder de vida y muerte sobre nosotras. Los meses pasaban con una lentitud agobiante. Navidad llegó y pasó en ese sótano maloliente. Para cenar en Nochebuena, don Aurelio nos tiró los restos de comida que había sobrado de su cena, como si fuéramos perros. Isabel y yo tratamos de hacer que esa noche fuera especial para los niños,
contándoles historias y cantándoles villancicos en susurros, pero era imposible esconder la realidad de nuestra situación. Varias veces, la madre de los nietos de don Aurelio llamó a la policía para denunciar que algo extraño pasaba en esa casa. Ella sabía que sus hijos estaban siendo maltratados, y aunque no sabía exactamente qué estaba pasando con nosotras, intuía que algo no estaba bien. Cuando la policía llegaba, don Aurelio tenía una rutina perfeccionada. Él salía a recibirlos, les mostraba nuestros pasaportes como identificación de sus empleadas, explicaba que éramos trabajadoras domésticas que no hablábamos inglés bien y despachaba a los oficiales sin mayor problema. «Estas señoras trabajan para mí», les decía con toda tranquilidad. «Son muy buenas empleadas, cuidan a mis nietos y hacen las tareas de la casa. No hablan inglés muy bien, pero son gente honesta». Los policías ni siquiera se molestaban en hacernos preguntas directas. Veían que don Aurelio tenía nuestros documentos, que parecía ser un ciudadano respetable, y se iban sin investigar más. Una vez intentamos pedir ayuda en la escuela de los niños. El hijo de Isabel se enfermó, la escuela llamó para que lo fueran a buscar y don Aurelio nos envió con Carlos para recogerlo. En la oficina de la directora tratamos desesperadamente de hacer entender que estábamos siendo retenidas contra nuestra voluntad. La directora nos separó de Carlos y nos llevó a su oficina privada. Con lágrimas en los ojos y en nuestro inglés limitado, le explicamos que estábamos prisioneras, que don Aurelio tenía nuestros documentos, que no podíamos salir de la casa. «Voy a llamar a la policía», nos dijo la directora. Cuando llegó el oficial, le contamos toda nuestra situación. Le explicamos que estábamos encerradas en un sótano, que don Aurelio nos había quitado nuestros pasaportes, que no podíamos salir libremente. La respuesta del policía fue desalentadora. «Lo siento, señoras, pero no hay nada que yo pueda hacer aquí. Si quieren presentar una denuncia formal, tienen que ir a la estación y llenar los formularios correspondientes. ¿Cómo íbamos a ir a la estación si estábamos prisioneras? ¿Cómo íbamos a llenar formularios si don Aurelio controlaba cada uno de nuestros movimientos?» Regresamos a la casa con Carlos, derrotadas y sin esperanzas. Don Aurelio nos esperaba con una furia que nos heló la sangre. «¿Qué trataron de hacer en esa escuela?», nos gritó. «¿Creen que pueden jugar conmigo? Les voy a enseñar lo que pasa cuando no respetan mis reglas». Esa noche fue una de las más largas de nuestras vidas. Don Aurelio nos bajó al sótano más temprano que de costumbre y no nos dio cena. Podíamos escucharlo arriba, gritando a los niños, rompiendo cosas, completamente fuera de control. Fue entonces cuando tomamos la decisión final. Teníamos que escapar o morir en el intento. Durante las siguientes semanas, Isabel y yo comenzamos a planear secretamente nuestra escapatoria. Sabíamos que solo tendríamos una oportunidad y que si fallaba, las consecuencias serían terribles para nosotras y para los niños. Una noche, mientras don Aurelio abusaba de Isabel en el piso de arriba, los niños que jugaban en el sótano tiraron accidentalmente una lata de pintura contra la pared. El golpe abrió una pequeña grieta en lo que parecía ser una plancha de madera que cubría una ventana. Con cuidado, y asegurándonos de que don Aurelio no se diera cuenta, comenzamos a trabajar en esa grieta durante las siguientes noches. Poco a poco, usando pedazos de metal que encontramos entre las cajas, fuimos agrandando la abertura hasta que descubrimos que efectivamente había una ventana detrás. Era nuestra puerta hacia la libertad. Pero teníamos un problema enorme. No podíamos irnos y dejar a los 4 nietos de don Aurelio. Sabíamos perfectamente lo que él les hacía, y abandonarlos habría sido condenarlos a continuar sufriendo abusos terribles. Escuchamos por casualidad una conversación telefónica de don Aurelio
donde mencionaba que un amigo importante había muerto y que el funeral sería un domingo. Esa sería nuestra oportunidad. Él saldría de la casa por varias horas. Durante los días previos al domingo, estudiamos cuidadosamente la rutina de la casa. Memorizamos los horarios de movimiento en el vecindario y planificamos cada detalle de nuestra escape. El domingo llegó finalmente. Don Aurelio se levantó temprano, se vistió con su mejor traje, y antes de salir nos dio sus amenazas habituales sobre mantenernos calladas y no causar problemas. Escuchamos su camioneta alejándose y esperamos unos minutos adicionales para asegurarnos de que realmente se había ido. «Es ahora o nunca», le susurré a Isabel. Comenzamos a trabajar frenéticamente en la ventana del sótano. Rompimos completamente la plancha de madera, quitamos los vidrios con cuidado para no cortarnos, y finalmente tuvimos una abertura lo suficientemente grande para que pasáramos. El plan era que Isabel saldría primero con su hijo, después yo le pasaría a mis 2 hijas y finalmente saldríamos nosotras. Pero teníamos que coordinarnos también con los nietos de don Aurelio, que escaparían por una ventana del primer piso. Isabel se arrastró por debajo de la ventana del sótano y salió al patio trasero. Después le pasé a Valentina, mi hija menor, que estaba aterrorizada pero entendía que tenía que mantenerse en silencio. Luego pasé a Sofía, que me ayudó desde afuera a pasar al hijo de Isabel. Cuando finalmente salí yo, Isabel ya había logrado que los 4 nietos de don Aurelio escaparan por la ventana de arriba. Los 9 corrimos hacia la parte trasera de la casa, nos arrastramos por debajo de algunos arbustos, y cuando estuvimos suficientemente lejos, corrimos con todas nuestras fuerzas hacia un parque que recordábamos haber visto durante nuestras escasas salidas supervisadas. Cuando llegamos al parque, todos estábamos jadeando, llorando, pero también sintiendo por primera vez en 6 meses el aire de la libertad. La nieta mayor de don Aurelio, la de 13 años, sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Tengo el número de teléfono de mi mamá», nos dijo. Ella siempre me dijo que si algún día podía llamarla, lo hiciera. Encontramos a una señora en el parque que se apiadó de nosotros cuando vio a todos esos niños llorando y claramente en situación de emergencia. Nos prestó su teléfono y la niña llamó a su madre. No habían pasado ni 20 minutos cuando llegó una mujer corriendo desesperadamente hacia nosotros. Era la madre de los niños, que inmediatamente abrazó a sus hijos mientras lloraba de alivio y rabia al mismo tiempo. «¿Están bien? ¿Los lastimó?» Sabía que algo terrible estaba pasando en esa casa, gritaba entre sollozos. Nos subió a todos en su carro y nos llevó directamente a la corte, donde se presentan las denuncias por crímenes sexuales y tráfico de personas. Fue la primera vez que escuché esas palabras, tráfico de personas. Hasta ese momento no tenía idea de que lo que nos había pasado tenía un nombre específico y que era un crimen federal. En la corte llegó un detective especializado en crímenes sexuales. Primero tomó el testimonio de Isabel, después habló separadamente con cada uno de los niños y finalmente me tocó a mí contar toda nuestra historia. Le conté cada detalle que pude recordar, cómo habíamos llegado a Estados Unidos, cómo Roberto nos había engañado, cómo don Aurelio se había apoderado de nuestros documentos, las condiciones del sótano, las amenazas, los abusos, la vigilancia constante, todo. La nieta, de 13 años, con un valor increíble para su edad, le contó al detective cómo don Aurelio había abusado sexualmente de ella durante años. Isabel describió las violaciones que había sufrido. Yo expliqué el sistema de control psicológico y las amenazas constantes. «Necesitamos hacer una redada en esa casa inmediatamente», le dijimos al detective. «Ahí están las pruebas de todo lo que les estamos contando. Ahí están nuestros pasaportes,
Ahí está el sótano donde nos tenía encerradas. Ahí están las armas que usaba para amenazarnos. El detective tomó notas de todo. Nos aseguró que la investigación comenzaría inmediatamente y nos dijo que nos mantuviéramos disponibles para cualquier información adicional que necesitara. Pero nunca más supimos de él. La madre de los niños, como no teníamos lugar donde ir, nos llevó temporalmente a casa de la exesposa de don Aurelio. Esta mujer nos recibió porque sabía exactamente de lo que era capaz su exmarido. Años atrás, él había abusado sexualmente de su propia hija, la hija de ambos, y la niña se había suicidado por no poder soportar la situación. Yo sé que ustedes están diciendo la verdad, nos dijo la exesposa. Conozco a ese monstruo mejor que nadie, pero la casa de esta señora tampoco era un lugar seguro para quedarnos permanentemente. Tenía problemas serios de drogas con otro de sus hijos, había tráfico constante de gente extraña, y nosotras con nuestros niños pequeños no podíamos exponernos a esa situación. Pasamos varias semanas alternando entre quedarnos en esa casa cuando estaba relativamente tranquila y dormir en la calle cuando la situación se ponía muy peligrosa. Una semana después de nuestra escapatoria, el detective que había tomado nuestro testimonio nos contactó con una noticia que me partió el alma. Señoras, fui a investigar la casa que ustedes mencionaron. Nos dijo con una expresión que no me gustó nada. Hablé con el dueño, revisé todo y francamente no encontré evidencia suficiente para proceder con el caso. Voy a poner su expediente en el fondo de mi cajón hasta que puedan conseguir más pruebas o documentos que respalden sus acusaciones. ¿Cómo que no hay evidencia suficiente?, le pregunté indignada. ¿Fueron al sótano? ¿Vieron las condiciones en que vivíamos? ¿Recuperaron nuestros pasaportes? El señor nos explicó que ustedes eran empleadas domésticas que se fueron sin avisar, respondió el detective. Dice que les pagaba bien, que las trataba correctamente y que no entiende por qué ahora están inventando estas acusaciones. Me di cuenta en ese momento de algo que me llenó de horror. Durante los meses de cautiverio, cuando don Aurelio recibía visitas de hombres que venían a evaluar la mercancía, yo había reconocido a uno de ellos. Era un hombre que había venido sin uniforme, pero que ahora, en la corte, vi nuevamente vestido como policía. Los mismos policías que supuestamente debían investigar el crimen estaban involucrados en la red de tráfico. El caso está cerrado, nos dijo finalmente el detective. Si en el futuro consiguen pruebas más contundentes, pueden volver a presentar una denuncia. Isabel y yo nos quedamos en shock total. Habíamos escapado del infierno, habíamos contado toda la verdad, habíamos expuesto a nuestros abusadores y el sistema de justicia nos estaba dando la espalda. Esa noche, en la calle con nuestros hijos, lloré como no había llorado jamás en mi vida. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia por la impotencia, rabia por la corrupción, rabia por un sistema que protegía a los criminales y abandonaba a las víctimas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó Isabel. No tenía respuesta. Estábamos libres, pero también estábamos completamente solas, sin documentos, sin dinero, sin trabajo, en un país extranjero cuyo sistema de justicia nos había fallado. Después de varias semanas viviendo en condiciones precarias, alternando entre la casa problemática de la exesposa de don Aurelio y las noches en la calle, llegué a un punto donde no sabía qué más hacer. Una mañana, desesperada por encontrar trabajo para poder alimentar a mis hijas, decidí salir a caminar por el vecindario tocando puertas, pidiendo cualquier tipo de trabajo. Limpieza, cuidado de niños, jardinería, lo que fuera. Llegué a una casa que me pareció diferente a las demás. Tenía un letrero pequeño que decía puertas abiertas y pensé que era una residencia normal donde quizás necesitaran ayuda doméstica.
Toqué la puerta y me abrió una señora pequeñita, mayor, con una sonrisa cálida y ojos muy inteligentes. Se llamaba Teresa y era de Colombia. Comencé a explicarle que estaba buscando trabajo, pero cuando mencioné que venía de México y que había tenido algunos problemas con mi situación laboral anterior, ella inmediatamente notó que algo más profundo estaba pasando. «Espérame un momentito», me dijo, y gritó hacia adentro. «Chicos, suspendan las clases por hoy. Tenemos una emergencia. Vi salir a varias personas, estudiantes y profesores, y ella cerró completamente el lugar. Después me invitó a pasar a su oficina. Cuéntame qué te pasó realmente», me dijo con una gentileza que me hizo llorar inmediatamente. Le conté toda nuestra historia: México, la violencia doméstica, Roberto, don Aurelio, el cautiverio, la huida, el sistema de justicia que nos había fallado. Todo. Mientras yo hablaba, ella tomaba notas y asentía con la cabeza como si entendiera perfectamente cada detalle de lo que le estaba contando. «Mija», me dijo cuando terminé mi relato, «lo que te pasó tiene un nombre. Se llama tráfico de personas y es un crimen federal muy serio. Tú eres una víctima de trafficking y tienes derechos específicos que nadie te ha explicado». «¿Tráfico de personas?», pregunté. Era la segunda vez que alguien me explicaba claramente qué había sido lo que habíamos vivido. «Sí, mija, y vamos a conseguirte la ayuda que necesitas». Teresa cerró la puerta de su oficina y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Durante las siguientes 4 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvo en el teléfono hablando con diferentes organizaciones, explicando mi caso, pidiendo ayuda urgente. Yo la escuchaba hablar en inglés con una autoridad y un conocimiento del sistema que me dejaban impresionada. Esta mujer sabía exactamente qué hacer, a quién llamar, qué pasos seguir. Cuando finalmente colgó el teléfono después de la última llamada, se volteó hacia mí con una sonrisa. «Listo, mija. Ya está todo organizado. La Arquidiócesis Católica tiene un programa especial para víctimas de tráfico humano. Ellos se van a hacer cargo de tu caso, te van a conseguir vivienda, te van a ayudar con documentos y van a asegurarse de que tú y tus niñas tengan todo lo que necesitan para empezar una nueva vida». No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de estar completamente abandonadas por el sistema, finalmente habíamos encontrado a alguien que entendía nuestra situación y tenía los recursos para ayudarnos. «¿Y esto es real?», le pregunté. «¿No me van a pedir dinero? ¿No van a desaparecer después de prometerme cosas?». «Mija», me respondió tomándome las manos, «esto es completamente real. Hay organizaciones en este país que se dedican específicamente a ayudar a víctimas como tú. El problema es que muchas víctimas no saben que existen estos recursos o no saben cómo acceder a ellos». Esa misma tarde recibí una llamada de la Arquidiócesis. Me explicaron que tenían un departamento completo dedicado a ayudar a víctimas de tráfico humano, que tenían apartamentos disponibles, que podían ayudarme con documentación legal y que tenían programas educativos para que yo pudiera estudiar y prepararme para una nueva vida. «Lo único que necesitamos», me dijeron, «es que tengas paciencia. Va a tomar un poco de tiempo organizarlo todo, pero dentro de 2 semanas tendrás un apartamento propio y todo el apoyo que necesitas». Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida, pero finalmente llegó el día. Me dieron un apartamento completamente amueblado, pagaron mi renta por 3 años, me inscribieron en programas educativos, pusieron a mis hijas en escuelas excelentes con apoyo psicológico especializado para niños que habían vivido trauma. Por primera vez en más de 1 año, mis hijas pudieron dormir en camas limpias, en cuartos seguros, sin miedo a que alguien viniera a lastimarnos durante la noche.
Los primeros meses de libertad real fueron una mezcla extraña de alivio y terror. Por un lado, finalmente estábamos seguras, teníamos comida todos los días, las niñas iban a la escuela y yo estaba recibiendo ayuda profesional para procesar todo el trauma que habíamos vivido. Por otro lado, vivía con miedo constante de que don Aurelio o Roberto aparecieran en cualquier momento para recuperar su mercancía. Cada ruido extraño en la noche me despertaba sudando frío. Cada llamada telefónica desconocida me llenaba de pánico. Las organizaciones que nos estaban ayudando me conectaron con psicólogos especializados en trauma y tráfico humano. Al principio me resistía a la terapia. En mi cultura, hablar de problemas emocionales con extraños no era algo común, pero pronto me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional para poder funcionar normalmente. Carmen, me dijo la psicóloga durante una de nuestras primeras sesiones, lo que viviste no fue solo un problema laboral o una situación doméstica difícil, fue tortura psicológica sistemática. Tu mente y tu cuerpo necesitan tiempo para sanar de ese trauma. Comencé a entender por qué tenía pesadillas constantes, por qué no podía confiar en nadie, por qué me aterrorizaba salir sola del apartamento. Mi sistema nervioso había estado en modo de supervivencia durante tanto tiempo que no sabía cómo relajarse. Mis hijas también necesitaban ayuda especializada. Sofía, que ahora tenía 10 años, un año después de nuestro escape, había desarrollado ansiedad severa y problemas para dormir. Valentina, que tenía 5 años, había comenzado a hacerse pipí en la cama nuevamente y tenía pesadillas frecuentes donde gritaba pidiendo ayuda. Los terapeutas especializados en trauma infantil nos explicaron que era completamente normal que las niñas tuvieran estas reacciones después de haber vivido en cautiverio durante 6 meses. Los niños son increíblemente resilientes, nos dijeron, pero necesitan sentirse seguros antes de poder comenzar a sanar. Poco a poco, comenzamos a establecer rutinas normales. Las niñas iban a la escuela, hacían tareas, jugaban con otros niños del vecindario. Yo comencé a tomar clases de inglés y cursos de capacitación laboral. Una de las cosas más importantes que hice durante este periodo fue comenzar a estudiar sobre tráfico de personas. Quería entender completamente lo que nos había pasado, cómo funcionaban estas redes criminales y por qué el sistema había fallado tanto en protegernos. Descubrí que nuestra experiencia no era única. Miles de personas son traficadas cada año en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas de ellas nunca logran escapar. Otras escapan, pero nunca reciben justicia. Algunas ni siquiera se dan cuenta de que fueron víctimas de un crimen federal. También aprendí que los traficantes son expertos en identificar víctimas vulnerables. Roberto había elegido específicamente a mujeres que estábamos en situaciones domésticas abusivas, que teníamos hijos pequeños, que estábamos económicamente desesperadas. Sabía exactamente qué botones presionar para que confiáramos en él. Durante mis estudios comencé a encontrarme con otras víctimas de tráfico humano. Muchas de ellas estaban en grupos de apoyo donde compartían experiencias similares a la nuestra. Algunas habían sido traficadas para trabajo sexual, otras para trabajo doméstico, otras para trabajo agrícola, pero todas compartían la experiencia del engaño inicial, el control de documentos, las amenazas y la sensación de no tener a dónde ir. Decidí que quería ayudar a estas mujeres. Comencé a ofrecer mi experiencia como ejemplo de que era posible escapar y reconstruir la vida. Les enseñaba cómo identificar las organizaciones legítimas que podían ayudarlas, cómo acceder a servicios sociales, cómo entender sus derechos legales como víctimas de tráfico. Pero también tenía una motivación más personal. Quería justicia.
Quería que don Aurelio pagara por lo que nos había hecho a nosotras y a sus propios nietos. Quería que Roberto enfrentara consecuencias por su papel en esta red criminal. A medida que me estabilizaba emocionalmente y aprendía más sobre el sistema legal estadounidense, decidí que no podía dejar pasar lo que había ocurrido. Con la ayuda de organizaciones especializadas en tráfico humano, comencé el proceso de tratar de reabrir nuestro caso. El primer paso fue conseguir un abogado especializado en crímenes federales y tráfico de personas. No fue fácil encontrar a alguien dispuesto a tomar un caso que ya había sido archivado por la policía local, especialmente cuando había indicios de corrupción policial. Su caso es complejo, me explicó el abogado, porque involucra múltiples jurisdicciones, posible corrupción de funcionarios públicos y ha pasado tiempo desde los hechos iniciales, pero tenemos elementos suficientes para argumentar que la investigación original fue inadecuada. Comenzamos a recopilar evidencia sistemáticamente. Yo tenía todos los emails de Roberto desde México, las transferencias de dinero que había hecho para los gastos de reubicación, los contratos del apartamento en Miami, registros de los pasajes aéreos. Todo estaba documentado. También conseguimos testimonios de Isabel y de los nietos de don Aurelio que habían escapado con nosotras. La nieta mayor, que ahora tenía 14 años, estaba dispuesta a testificar sobre los años de abuso sexual que había sufrido. Pero el proceso legal fue frustrante y lento. Cada paso parecía tomar meses. Cada documento requería múltiples revisiones. Cada testimonio tenía que ser corroborado con evidencia adicional. Durante este tiempo descubrí algo que me llenó de horror y determinación al mismo tiempo. Don Aurelio había continuado traficando personas después de nuestra escapatoria. Me reencontré con la madre de sus nietos, quien me contó que su hija, la misma niña de 13 años que había sido abusada cuando estuvimos cautivas, había quedado embarazada de don Aurelio. Y lo peor, él la había enviado a Georgia, donde la estaba prostituyendo. Mi hija volvió con él, me contó la madre llorando. Tiene algún tipo de dependencia emocional, no sé cómo explicarlo. Y ahora él la está usando para ganar dinero con hombres que pagan por sexo. Esa información me confirmó que si no luchaba por conseguir justicia, don Aurelio continuaría destruyendo vidas. No se trataba solo de venganza personal, se trataba de proteger a futuras víctimas. Presentamos una petición formal al fiscal general del Estado para que reabriera la investigación. Argumentamos que la investigación original había sido inadecuada, que existía nueva evidencia y que había víctimas adicionales que no habían sido consideradas en el caso original. Después de un año de presión legal y mediática, finalmente conseguimos que el caso fuera reabierto. Se asignó un nuevo equipo de investigadores, se ordenaron nuevas pericias y se comenzó a construir un caso federal sólido. Pero don Aurelio también tenía recursos. Contrató abogados caros, presentó contrademandas, intentó desprestigiar nuestro testimonio argumentando que éramos inmigrantes ilegales que inventábamos historias para conseguir papeles. La batalla legal se convirtió en una guerra de desgaste que duró 3 años. 3 años de citas con abogados, de declaraciones repetidas, de revivir constantemente los momentos más traumáticos de nuestras vidas. Había días en que quería rendirme. Había noches en que me despertaba pensando que tal vez sería más fácil simplemente seguir adelante con nuestras vidas y olvidar el pasado. Pero entonces recordaba los ojos de esa niña de 13 años. Recordaba las otras mujeres que había conocido en grupos de apoyo que seguían siendo víctimas. Recordaba que don Aurelio seguía libre y seguía lastimando gente. Durante estos años de batalla legal, mi vida personal también fue transformándose gradualmente. Las heridas emocionales comenzaron a sanar
Mis hijas se adaptaron completamente a la vida en Estados Unidos y yo empecé a sentir que finalmente podíamos tener un futuro normal. Conocí a mi actual esposo, Miguel, a través de una amiga de la universidad donde estaba estudiando trabajo social. Al principio fui extremadamente cautelosa. Mi capacidad de confiar en los hombres había quedado completamente destruida después de la violencia doméstica en México y el tráfico humano. Miguel tuvo que demostrarme durante meses que era una persona genuina y confiable. Yo analizaba cada una de sus palabras buscando inconsistencias, observaba cada uno de sus gestos tratando de detectar señales de peligro. El pobre hombre tuvo que ser increíblemente paciente conmigo. Entiendo por qué eres así, me dijo un día después de que yo había tenido otro ataque de pánico porque él había llegado 15 minutos tarde de lo prometido. Has vivido cosas terribles y necesitas tiempo para sanar. Yo no tengo prisa. Lentamente, muy lentamente, comencé a confiar en él. Vi cómo trataba a mis hijas, con respeto, cariño genuino, sin nunca intentar reemplazar a su padre biológico, simplemente siendo un hombre bueno en sus vidas. Vi cómo me apoyaba en mi lucha legal, cómo entendía cuando yo tenía días difíciles, cómo me daba espacio para procesar mis emociones sin juzgarme. Cuando decidimos casarnos, fue una ceremonia pequeña, íntima, con solo nuestras familias más cercanas. Yo estaba nerviosa. Los compromisos emocionales aún me daban miedo, pero también sentía que estaba lista para construir una familia nueva y saludable. Miguel tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, así que de repente nos convertimos en una familia de 6 personas. Fue un ajuste enorme, pero también fue hermoso ver cómo todos los niños se adaptaron y comenzaron a quererse como hermanos verdaderos. Cuando nació nuestro hijo en común, nuestro pequeño Sebastián, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado en años. Era la primera vez que traía un bebé al mundo en condiciones completamente seguras y amorosas. Para cuando el juicio finalmente llegó, Sofía ya tenía 13 años y se había convertido en una joven increíblemente fuerte e independiente. Había decidido trabajar y ahorrar dinero para pagar sus propias clases de piano, algo que me llenaba de orgullo, pero también me partía el corazón, porque sabía que esa madurez precoz venía de todo lo que habíamos vivido juntas. Valentina tenía 8 años y había encontrado su pasión en la música. Tocaba violín en la orquesta de su escuela y tenía un talento natural que a veces me sorprendía. Era como si toda la sensibilidad que había desarrollado durante nuestras experiencias difíciles se canalizara ahora hacia algo hermoso y creativo. Durante este periodo, continué con mi trabajo de activismo contra el tráfico humano. Me había convertido en una especie de experta en el tema, no por estudios académicos, sino por experiencia vivida. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales me invitaban a dar charlas, participar en conferencias, asesorar sobre políticas públicas. También seguía ayudando individualmente a víctimas de tráfico que me contactaban a través de redes sociales o referencias de otras organizaciones. Les explicaba sus derechos, las conectaba con recursos legales y sociales, les daba apoyo emocional durante sus procesos de recuperación. Una de las cosas más difíciles de este trabajo era ver cuántas víctimas nunca recibían justicia. El sistema legal es complicado, lento y frecuentemente falla a las personas más vulnerables. Muchas víctimas se cansaban del proceso legal y simplemente querían seguir adelante con sus vidas. Otras no tenían recursos para sostener batallas legales prolongadas. Por eso, mi propio caso se había vuelto tan importante para mí. No era solo sobre conseguir justicia personal,
Era sobre establecer un precedente, sobre demostrar que estos crímenes sí tenían consecuencias, sobre enviar un mensaje a otros traficantes de que las víctimas no siempre se quedan calladas. Después de 3 años de batalla legal, finalmente llegamos al juicio. El fiscal había conseguido suficiente evidencia para presentar cargos federales contra don Aurelio por tráfico de personas, explotación laboral, abuso sexual de menores y conspiración criminal organizada. Roberto también fue arrestado e imputado, aunque él contrató un equipo de abogados defensores muy agresivos que intentaron argumentar que él había sido engañado por don Aurelio y que no sabía que sus ofertas de trabajo eran falsas. El juicio fue agotador emocionalmente. Tuve que testificar durante 2 días completos, reviviendo cada detalle de nuestro cautiverio. Isabel también testificó, así como la nieta mayor de don Aurelio, quien ahora tenía 14 años y había logrado escapar del control de su abuelo. Los abogados defensores intentaron desprestigiarnos de todas las maneras posibles. Argumentaron que éramos inmigrantes que inventábamos historias para conseguir estatus legal. Cuestionaron por qué habíamos tardado tanto en reportar los crímenes. Sugirieron que habíamos aceptado voluntariamente las condiciones de trabajo. ¿No es cierto, señora Morales, que usted vino a Estados Unidos sabiendo que no tenía permiso legal para trabajar? Me preguntó el abogado defensor durante el interrogatorio cruzado. Vine con una oferta de trabajo legítima y con la promesa de que mis documentos serían regularizados, respondí. Fui engañada, como miles de otras víctimas de tráfico humano. ¿Y no es cierto que usted permaneció en la casa del señor Aurelio porque necesitaba un lugar donde quedarse gratuitamente? Permanecí en esa casa porque era prisionera, respondí con firmeza, porque él tenía nuestros documentos, porque nos amenazaba constantemente, porque teníamos niños pequeños que proteger y porque no teníamos a dónde ir. El fiscal presentó evidencia física, fotos del sótano donde habíamos sido retenidas que consiguieron con una orden judicial, grabaciones de llamadas telefónicas donde don Aurelio amenazaba a otras víctimas, registros bancarios que mostraban cómo él lucró económicamente con nuestro trabajo forzado. También presentaron evidencia de que don Aurelio había continuado traficando personas después de nuestra escapatoria. Habían identificado al menos a 5 víctimas adicionales que habían pasado por situaciones similares a la nuestra. El testimonio más impactante fue el de la nieta de don Aurelio. Con una valentía increíble, describió años de abuso sexual, las amenazas constantes y cómo él había usado el sistema de protección de menores para obtener custodia de ella y sus hermanos. Después de 3 semanas de juicio, el jurado deliberó durante 2 días. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Cuando finalmente regresaron con el veredicto, mis manos temblaban tanto que Miguel tuvo que sostenerlas. En el caso del Estado contra Aurelio Vázquez, en el cargo de tráfico de personas en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de explotación laboral agravada, encontramos al acusado culpable. En el cargo de abuso sexual de menores, encontramos al acusado culpable. Uno por uno, todos los cargos resultaron en veredictos de culpabilidad. Don Aurelio fue sentenciado a 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Roberto recibió una sentencia menor, 12 años, después de cooperar con los fiscales y proporcionar información sobre otras redes de tráfico en las que había participado. Cuando escuché esas sentencias, no sentí alegría ni venganza. Sentí alivio. Alivio de que finalmente se había hecho justicia, alivio de que don Aurelio no podría lastimar a más víctimas, alivio de que nuestra larga batalla había valido la pena.
pero también sentí tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las víctimas que habían sufrido mientras nosotras luchábamos por justicia, por el hecho de que ninguna sentencia podría devolver la inocencia que mis hijas habían perdido durante esos 6 meses de cautiverio. Hoy, 5 años después de nuestra experiencia de tráfico humano, estoy aquí grabando este testimonio para ustedes. Sofía ahora tiene 14 años, es una estudiante brillante y sueña con convertirse en abogada para ayudar a otras víctimas. Valentina tiene 9 años, sigue con su violín y cada vez que la escucho tocar, mi corazón se llena de esperanza. Miguel y yo hemos construido una familia hermosa. Sebastián ya tiene 3 años y es un niño alegre que no conoce la violencia que marcó la infancia de sus hermanas mayores. Pero durante todos estos años he llevado dentro de mí la responsabilidad de dar este testimonio públicamente. Muchas personas me han sugerido que sería mejor olvidar el pasado, seguir adelante, no revivir constantemente estos recuerdos dolorosos. Sin embargo, decidí finalmente compartir mi experiencia completa porque creo firmemente que el conocimiento es la mejor arma contra el tráfico humano. Cada día, en este momento en que te estoy hablando, hay miles de personas que están siendo víctimas de tráfico humano en todo el mundo. Muchas de ellas no se dan cuenta de que lo que les está pasando es un crimen. Otras no saben que existen recursos y organizaciones que pueden ayudarlas. Algunas simplemente no saben cómo pedir ayuda. Quiero que quien esté escuchando este testimonio entienda varias cosas importantes. Primero, el tráfico humano no se parece a lo que vemos en las películas. No siempre involucra secuestros violentos o cadenas físicas. Frecuentemente comienza con ofertas que parecen completamente legítimas, hechas por personas que parecen confiables y profesionales. Segundo, las víctimas de tráfico humano no son solo mujeres jóvenes sin educación. Pueden ser profesionales con títulos universitarios, madres de familia, personas que hablan varios idiomas y que tienen experiencia laboral. Los traficantes buscan vulnerabilidades específicas, no tipos de personas específicos. Tercero, si conoces a alguien que está en una situación laboral extraña, donde no puede salir libremente, donde otra persona controla sus documentos, donde las condiciones parecen abusivas, esa persona podría ser víctima de tráfico humano. Tu intervención podría salvar su vida. Cuarto, si tú mismo estás en una situación donde sientes que no puedes irte, donde alguien controla tu dinero o tus documentos, donde te hacen trabajar sin pagarte o te amenazan constantemente, eso podría ser tráfico humano. Hay ayuda disponible, hay organizaciones especializadas, hay leyes que te protegen. El número nacional de la línea directa contra el tráfico humano en Estados Unidos es 1-888-373-788. Funciona las 24 horas, en múltiples idiomas, y es completamente confidencial. En otros países existen líneas similares y organizaciones especializadas. La clave es buscar ayuda, no quedarse callado, no aceptar que así son las cosas. También quiero que entiendan que la recuperación después del tráfico humano es posible, pero toma tiempo. Requiere apoyo psicológico profesional, requiere una comunidad que entienda y apoye, requiere paciencia con uno mismo durante el proceso de sanación. Si eres sobreviviente de tráfico humano y estás escuchando esto, quiero que sepas que no estás solo, que lo que te pasó no fue tu culpa, que mereces justicia y mereces una vida plena y feliz, y que tu historia, cuando estés listo para contarla, puede salvar las vidas de otras personas. Para aquellos que nunca han pasado por esta experiencia, les pido que se eduquen sobre el tráfico humano,
que apoyen organizaciones que trabajan con víctimas y que estén atentos a las señales de alarma en sus comunidades. Pero, sobre todo, les pido que recuerden que detrás de cada estadística sobre tráfico humano hay una persona real, con una historia real, con una familia real, con sueños reales que fueron interrumpidos por la codicia y la maldad de otros seres humanos. Mi nombre real no es Carmen Morales. Cambié mi identidad para proteger a mi familia y para poder dar este testimonio sin poner en riesgo nuestra seguridad. Pero mi historia es completamente real. Cada detalle, cada emoción, cada momento de terror y cada momento de esperanza. La comparto contigo porque creo que el conocimiento salva vidas, porque creo que cuando las víctimas hablamos, los criminales pierden poder, porque creo que juntos podemos crear un mundo donde ningún niño tenga que vivir lo que vivieron mis hijas, donde ninguna mujer tenga que pasar por lo que pasamos Isabel y yo. Si mi testimonio te impactó, te pido que lo compartas. No necesariamente este video completo, pero la información, la conciencia, el conocimiento de que el tráfico humano es real está más cerca de lo que pensamos y puede prevenirse cuando estamos educados y alertas. También te pido que comentes debajo de este video si conoces casos similares, si tienes preguntas sobre tráfico humano o si quieres compartir recursos que puedan ayudar a otras víctimas. Y si por casualidad don Aurelio, Roberto o cualquier otra persona involucrada en nuestra experiencia está viendo esto, sepan que ya no tengo miedo de ustedes. Sepan que su poder sobre nosotras terminó el día que rompimos esa ventana del sótano. Y sepan que cada víctima que habla públicamente hace más difícil que otros criminales como ustedes puedan operar en la sombra. A mis hijas, que ahora son jóvenes fuertes y valientes, gracias por permitirme contar nuestro testimonio. Sé que no fue fácil crecer con una madre que luchaba constantemente por justicia, que tenía días difíciles, que a veces revivía traumas del pasado. Pero espero que entiendan que lo hice por ustedes, por otras niñas como ustedes, y porque creía que era lo correcto. Y a ti, que has tenido la paciencia de escuchar este testimonio completo hasta el final. Gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu empatía. Espero que mi historia te sirva para protegerte a ti y a tu familia, para ayudar a otros cuando sea necesario y para entender que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El tráfico humano es un crimen que se alimenta del silencio y la ignorancia. Cada persona que se educa sobre este tema, cada persona que comparte información, cada persona que se atreve a preguntar cuando algo no parece correcto, es una parte de la solución. Juntos podemos hacer que este crimen sea cada vez más difícil de cometer. Juntos podemos crear redes de apoyo para las víctimas. Juntos podemos asegurar que la justicia no solo llegue tarde, sino que llegue siempre. Mi historia terminó bien porque tuve suerte, porque encontré ayuda, porque no me rendí. Pero no todas las víctimas tienen la misma suerte. Depende de todos nosotros cambiar eso. Gracias por escuchar mi testimonio. Gracias por importarte. Y por favor, nunca olvides que detrás de cada historia de tráfico humano hay una persona real que necesitaba que alguien la viera, la escuchara y la ayudara. El conocimiento es poder, la conciencia salva vidas y la esperanza, como mi experiencia real nos enseña, siempre puede renacer, incluso después de los momentos más oscuros de nuestras vidas.